Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Lo que vamos a realizar el día de hoy es ya en la parte de física general, trabaja en la parte de los de vectores. Entonces vamos a utilizar aquí en el preámbulo y vamos solamente a hacer notación. ¿Qué es lo que estamos utilizando aquí? Xcolor, la parte de TIX, la parte de Float para fijar los entornos flotantes de figura, el PGF, la librería también, esta parte de decoraciones porque vamos a utilizar una llave, y también la parte de Babel, que esta es una recomendación del doctor Carlos Beltrán, que siempre es bonito en la parte de esto de compartir información, los comentarios que lo forman como un espacio de retroalimentación. Listo, en la parte de este módulo o asignatura de física general tenemos siempre la tarea que poner en membrete la información. Entonces aquí voy a parar en el entorno, voy a pegar esta información. Es decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Creando un entorno centrado para poner Universidad Técnica de Machala, facultad y lo que estamos viendo vectores. Muy bien. Entonces le voy a dar F5 para poder actualizar. Listo. Ahora, yo podría esto, si son varias tareas que lo que debo de hacer, es decir, esto lo voy a poner no cada vez aquí, sino que más bien lo voy a poner en el preámbulo, porque el preámbulo lo que logra es configurar el documento. Entonces con eso nosotros en cada vez que hagamos una tarea lo que vamos a tener es que de pronto copiar nuestro preámbulo. Entonces aquí en el preámbulo tenemos la ventaja de que podemos crear nuevos comandos, ¿no? Ponemos new command, listo, y aquí definimos el comando, le vamos a poner membrete, por decirlo así, y aquí vamos a definir la información. Entonces aquí voy a darle un enter para separar el inicio y el final, y en medio de esto voy a pegar lo que había cortado. Muy bien, entonces como ya he cortado esta información, lo que voy a poner aquí es cómo se llama mi nuevo comando. Se llama membrete. Listo, selecciono, listo, y entonces le voy, solo para que se note, voy a poner lo siguiente. De pronto porque está aquí impreso y no se va a notar el cambio, entonces voy a poner aquí hola, F5, y listo. Ahora sí voy a activar el membrete. Listo, F5. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Cuando esté trabajando en futuros trabajos, simplemente tengo que de pronto llevar mi preámbulo y lo puedo poner en un documento nuevo. Listo, entonces aquí yo ya tengo la información de mi preámbulo, tengo membrete, listo, y aquí tengo la información. Entonces dentro de esto pues yo voy a poner la parte, ¿no?, de una sección con lo que tiene que ver con la definición. Bueno, en este caso no voy a entrar a poner texto, sino que directamente vamos a utilizar una figura, para lo cual vamos a utilizar una figura para podernos guiar. Entonces voy a poner Beijing, abrimos entorno, figure, y le vamos aquí para, utilizamos la H de Float para que se fije. La H pertenece a la librería Float, listo, y aquí lo que voy a hacer es que mi dibujo esté centrado, centering, listo, y aquí lo que hago es marcar un inicio. ¿De qué? Marco un inicio de mi entorno ya de Tix Picture, listo, y entonces aquí yo empiezo a dibujar. Entonces voy aquí a dibujar un vector. Un vector es prácticamente una línea recta, por decirlo así, y termina con una saeta, con una flecha, por decirlo así, de lo más básico, ¿sí? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es de pronto hacer el dibujar, ¿listo? Entonces, como mencionaba, pues los vectores se representan con flechas en la parte geométrica. Entonces aquí yo voy a dibujar una línea. El comando draw es para dibujar. Voy a poner el ancho de la línea, una línea de 0.5 milímetros que tenga la parte del argumento de la flecha, y que la flecha sea de un tipo de que sea rellena. Entonces aquí le voy a decir, en este caso, son las coordenadas donde inicia y donde termina esto, y finalmente le voy a poner un nodo que diga la parte de sentido. Y prácticamente pues no tiene la parte del vector, tiene módulo o magnitud, dirección y sentido. Entonces estos son los elementos que nosotros vamos a ver. Entonces vamos a ver cómo se grafica ya la información.
Entonces aquí tenemos nuestro vector, ¿sí? Que tiene, por decir, la representación geométrica de una flecha. Entonces aquí también vamos a ver lo que comprende el módulo o la magnitud. Listo, aquí también lo voy a poner. Entonces aquí lo que estoy dibujando, aquí dice aquí rotate 0, lo estoy poniendo para que tengan el argumento. Es decir, cuando ustedes quieran rotar, lo que vamos a graficar, ¿qué voy a graficar? Algo que sea de color rojo, una parte de, utilizo esta parte de la librería decoración. Entonces aquí pongo que la decoración va a ser una llave de una amplitud de 18 puntos y en estas coordenadas. Entonces vamos a darle F5 para poder ver lo que se hace. Entonces aquí yo tengo ya mi llave. Esta llave, pues si yo le cambio aquí la información, le pongo 10 puntos, le voy a dar F5 para refrescar. Entonces yo tengo aquí, miren cómo ha cambiado la información. Entonces voy a dejarlo como estaba. ¿Sí? Y entonces aquí la parte de rotar significa esto, que si yo lo puedo mover, ¿no? Un ángulo de inclinación. Dale aquí F5. Entonces miren, aquí se ha cambiado. Pero lo voy a dejar con 0 porque tiene una coordenada ya de inicio y final. Dale F5. Listo, muy bien. Entonces yo ahí tengo la información. Bueno, para no complicarme mucho en esta parte, lo que voy a hacer es poner todas las líneas completas de la información. Listo, entonces yo aquí he añadido el resto de elementos porque aquí simplemente lo que yo quiero hacer es una representación del vector. Entonces yo aquí ya tengo, entonces prácticamente tengo lo que es un vector. Entonces aquí tengo el vector que tiene magnitud, es decir, el módulo del vector. ¿Cómo se representa el vector? Pues con una letra y arriba una flechita que va de izquierda a derecha, la parte del sentido. Y aquí tenemos que se forma un ángulo con respecto a un eje horizontal y este arco pues tiene la parte de alfa y tenemos que esto tiene que ser es la dirección. Entonces revisemos aquí rápidamente la información. Aquí tengo, me había quedado hasta aquí, es decir, aquí utilizo un nodo, lo roto a 45 grados para poner el texto de magnitud, recordando que la sintaxis de nodo es utilizar nodo, tengo que indicarle en el lugar que se dibuje. Entonces aquí pongo coordenada y dentro de las llaves yo escribo el texto, pero dentro de las llaves yo también puedo poner otros comandos que me indiquen de pronto el tamaño de letra, la rotación, incluso podría ser un color, de pronto cambiar el color. Entonces tengo acá también la parte del nodo, donde yo utilizo el nodo y le digo también el nodo tiene para poner estos opcionales, si es a la izquierda, a la derecha, en este caso a la derecha, arriba, o combinar las dos direcciones, es decir, arriba y derecha o arriba e izquierda. Pero siempre recordar que el primer argumento va a ser así como tenemos aquí en la línea 44, arriba y a la derecha. Este es el orden de la sintaxis de la información. Entonces estos son los nodos que estoy utilizando. Aquí para dibujar un arco digo dibujo, le pongo el argumento que es una flecha sólida, le doy el punto de origen donde inicia el arco, aquí utilizo la sintaxis de arc, que sería el arco, y aquí le digo el ángulo, inicia en 0 grados y termina en 75 grados. Y el 1 tiene que ver con el radio de la información, ¿no? Entonces, así básicamente sería lo que es un vector. Listo, entonces ahora sí vamos con la notación del vector. Los vectores se pueden representar a través de sus componentes, que ya vamos a ver, y también a través de puntos. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es terminar esta parte y poner una otra sección, o de pronto subsección. Vamos a ponerle de pronto una sección. Entonces aquí ponemos de pronto notación o representación por componentes. Listo, entonces vamos a hacer la representación por componentes porque ya hemos visto cómo es la representación de un vector que tiene sentido, magnitud, dirección y cómo se lo representa con una letra y una flechita de izquierda a derecha. Entonces bajo esa perspectiva lo que yo voy a hacer es poner diferentes tipos de vectores y el primero que yo voy a hacer es crear un entorno matemático, un modo matemático, entorno
y lo voy a utilizar la parte de alineado, ¿sí? Si vimos que aparecía alineado asterisco, el asterisco es para que no aparezcan enumeradas las líneas que vamos a escribir aquí. Entonces yo aquí voy a escribir un vector. Listo, entonces aquí en el vector, yo aquí tengo la información. ¿Cómo escribo un vector para que me aparezca la flechita? Vamos aquí primeramente a correr. Entonces miren, yo tengo aquí esta información. Es decir, un vector, si no sé cómo hacerlo, puedo ir aquí a la parte de matemática, puedo venir aquí a la parte de... Y aquí debe estar, aquí miren, dicen acentos matemáticos, aquí está la función vec de vector y aquí ya me da la idea de cómo va a salir lo que yo voy a poner. Entonces yo utilizo vec y dentro de las llaves yo pongo el nombre del vector, en este caso se llama A. Y aquí yo estoy poniendo un ampersand para que este ampersand me marque de que ahí se va a alinear la información. Aquí como una buena práctica escribo left y right, es decir, que se abre y se cierra. El punto, de pronto no, el componente 2, componente 5, que me marca es ya lo vamos a ver en la parte gráfica cómo se lo interpreta. Y finalmente tengo la representación, que es decir, el 2 es el componente en X, es decir, vector en X y vector en Y. Listo, y así vamos a poner otros vectores que para tener unos vectores que los vamos a representar en el plano cartesiano. Listo, entonces yo aquí ya tengo una información, entonces voy aquí a ver los siguientes vectores. Es decir, tengo, miren, la alineación, es decir, todo está ordenadito y miren que todo antes del igual está el ampersand. El ampersand me marca la alineación. Entonces yo tengo aquí utilizando el comando vec para los vectores, bsd hasta el vector g, y aquí yo tengo como una buena práctica izquierda y derecha, y aquí pongo los componentes, y en la parte de acá, miren, aquí aparece la numeración, porque recordemos que este entorno alineado me genera una numeración de las líneas que se están escribiendo, de pronto que podría ser ecuaciones. Entonces vamos a hacer que todos estos vectores que están aquí, poderlos representar en un plano cartesiano. Como tengo que representar un plano cartesiano, entonces yo aquí lo que voy a utilizar es mi entorno de figura. Entonces voy a ponerle Beijing, figure, listo. Voy a utilizar la ubicación, le voy a poner la parte del H. Le voy a decir, aquí en este caso, también que esté centrado, centering. Y aquí voy a marcar el inicio de mi Beijing Text Picture. Listo, entonces aquí yo voy a empezar a dibujar. Ahora, a veces de pronto siempre es bueno dibujar no tenemos aquí una hoja de milimetrada o de pronto una hoja cuadriculada para podernos guiar. Entonces aquí vamos a utilizar eh, la parte de dibujar. Le voy a poner aquí opciones. Y aquí en la parte de opciones voy a dibujar un grid, es decir, un grid. Y este grid le voy a decir que sea el ancho de la línea. Le voy a decir que sea de pronto de 0.2 milímetros. Le voy a decir que sea de color gris. Y aquí voy a marcar un paso. Es decir, si no le pongo el step, el paso, esto me va a generar el efecto de pronto de 1 centímetro. Pero yo lo voy a poner para tener la información completa. Si le pongo 1, listo. Y entonces aquí yo puedo decir cómo lo voy a poner. Entonces vamos a utilizar un plano cartesiano que esté de menos 5, es decir, la parte izquierda, y la parte inferior 5, es decir, es el punto que va a marcar el grid, es decir, la parte inferior, ¿sí? Izquierda y baja. Entonces aquí pongo la palabra grid y pongo aquí donde lo voy a dibujar, y al final no nos olvidemos el punto y coma, y lo voy a hacer también que sea de 5, perdón, dentro del paréntesis 5,5. Entonces le voy a dar F5 a ver cómo nos ejecuta. Entonces miren, aquí tengo yo la información, ¿sí? Entonces listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner esta misma línea, pero lo vamos a poner de la siguiente manera. Como esto va a ser como estar graficando capas, es decir, una capa se sobrepone sobre otra, entonces voy a hacer una capa más fina, perdón, una capa anterior pero con un espaciado más fino, como de pronto de 0.2.
0.2 y de pronto un gris, le puedo poner aquí el signo de admiración y le puedo poner de pronto que esto sea de pronto el 90%, ya, pero me parece muy notorio. Entonces entre más cercano a 100, entonces le voy a poner de pronto de un 20. Entonces miren, ahí ya se nota la parte, ¿si ven? Como una cuadrícula. Y le voy a decir que esto también sea un poco más fino, le voy a poner que sea de 0.1 milímetros. Muy bien, entonces aquí es como que yo tuviera mi papel milimetrado para dibujar mi plano cartesiano. Listo, entonces recordemos que esto se va dibujando sobre capas. Es decir, para que no se sobreponga, entonces mira, se resalta lo que es a 1 centímetro y lo otro cada 2 milímetros. Entonces aquí lo que yo voy a proceder es escribir mis ejes. Entonces mis ejes lo que voy a hacer también es dibujar. Le voy a poner unas opciones, le voy a poner el ancho de la línea. El ancho de la línea le voy a poner de pronto unos 0,3 milímetros. Le voy a decir que esto sea color ya black, que sea negro. Y también le voy a poner la información de esto, aquí igualito, este argumento, es decir, la flecha. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Listo. Y entonces, bueno, aquí le voy a agregar la otra parte. Vamos al F5. Ya, aquí puse los argumentos, pero que me está faltando dibujar. Entonces dibujar la línea. Está aquí incompleto y le pongo acá al final punto y coma. Entonces aquí lo que voy a decirle que va, si va aquí el grid de menos 5, le voy a dar un espacio de pronto de menos 5.5 en X, Y0, porque estoy dibujando la línea del eje de las X, y le voy a decir que esto va de 5 a 5 y también esto va a 0. Voy a darle un F5. Ya, entonces lo que va a hacer es un poquito más grueso para que se note. Listo, entonces vamos a ver. Listo, ahí tengo la información. Muy bien, y esto yo le puedo agregar aquí un nodo para que me ponga la información. Voy a decirle que a la parte derecha voy a abrir las llaves, que dentro de las llaves escribo el texto. Voy a poner en modo matemático entre el signo dólar y entre el signo dólar voy a poner X y le voy a dar F5 para refrescar y visualizar. Listo, entonces yo ahí tengo la información. Entonces esto mismo voy a copiarlo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Listo, y entonces aquí lo digo que aquí no voy a dibujar las X, sino que voy a dibujar las Y. Y entonces la Y yo quiero que esté arriba, entonces le voy a poner a above, que esté arriba. Y entonces aquí ya tengo toda esta información, pero aquí le voy a decir que en X va a ser 0 y en Y menos 5. Listo. Y acá lo mismo, ¿no? Aquí le voy a decir que esto sea 0, coma, 5.5. Recordemos que las comas van a separar las coordenadas y los puntos son para los decimales. Entonces vale aquí F5. Muy bien. Entonces ya tengo mi información. Ahora lo que yo voy a hacer es rotular, ¿sí? Darle las etiquetas de la numeración, para lo cual voy a utilizar un for each. Entonces voy a aplicar un for each que va a ser como un pequeño bucle, algo que se repite. For each. Aquí creo la variable X y le voy a decir que se va a dibujar o va a empezar a moverse en. Entonces le pongo de menos 5, coma, 3 puntitos, que va a ser la sintaxis, coma, al punto 5. Si bien dije que aquí al final va un punto y coma, en este espacio no lo termino porque recién se abre algo que se repite, es decir, la computadora va a estar haciendo algo que se repite. Entonces voy a la línea siguiente. Entonces en la línea siguiente, mientras está contando la información, yo le voy a decir que se dibuje. Entonces que dibuje ¿qué? Entonces que dibuje unas pequeñas rectas que tienen que ser como los tics, las marcaciones. Entonces en estas pequeñas marcaciones le voy a poner lo siguiente, es decir, en el
espacio X, entonces X, y esto sea de 1 milímetro. Voy a poner las líneas, los guiones, doble guión para hacer la recta. Pongo aquí, asimismo, la variable X, coma, menos 1 milímetro. Finalmente, a esto que se está dibujando, de una vez aprovecho, le digo que en el nodo va a poner la siguiente información. La numeración quiero que me aparezca en la parte inferior con respecto a este eje, entonces por lo cual le voy a poner que sea abajo y lo voy a poner al lado izquierdo para que el 0 que coincide aquí no se sobreponga sobre el eje de la Y. Entonces aquí below, entonces aquí la información le va a hacer que sea left, perdón, no se está escribiendo, sea left, listo. Y finalmente le voy a decir que esto va a escribir, y que va a escribir lo pongo en modo matemático y le voy a decir la variable X. Muy bien, y finalmente aquí cierro con punto y coma, voy a darle un F5 y listo. Pero bueno, está muy grande la numeración, entonces mencionaba que dentro de esto yo puedo, de las llaves, ponerle el tamaño también. Entonces le voy a poner script size, entonces aquí va a ser un tamaño más pequeño. Listo, miren, en este caso no se nota mucho lo que se va a dibujar, a menos que yo le ponga solamente para que ustedes vean de qué trata esto. Le voy a poner rojo y voy a darle aquí F5. ¿Sí ven? Si ven esas pequeñas marcaciones que están arriba, es lo que son los tics para poder hacer los entrecortados de la información. Entonces aquí lo que le voy a poner, de pronto este rojo, de pronto un cian, un color cian, y listo, ya, ahí está la información. Entonces este mismo voy a repetirlo para las Y. Entonces esto voy a copiar. Quizás al inicio nos demoramos un poco, pero una vez que ya tengo mi plano cartesiano, yo lo puedo reutilizar para poderlo simplemente dibujar mis vectores. Ya, entonces aquí le voy a decir que en vez de la variable X sea la variable Y, y en este caso que sea, aquí no lo puedo poner de menos 5 a 5 porque si no se va a sobreescribir el 0, y el 0 ya lo tengo, que es la parte del origen. Entonces aquí lo que le voy a decir que vaya de menos 5 a menos 1, y le digo aquí, bueno, ahora voy a estar en las Y, entonces le digo aquí 1 milímetro, aquí le pongo backslash la Y, y acá de igual manera, es decir, aquí no es en X sino que es en Y. Entonces pongo backslash la parte de la Y, y esto aquí también le digo que esté en la parte baja y a la izquierda, pero esto aquí es Y. Listo, voy al F5 que se refresque. Listo, ahí tengo la información. Entonces aquí yo voy también a reutilizar esta información, lo reutilizo, lo voy a pegar aquí y le voy a decir que en este caso va a ir desde 1 porque me falta la parte positiva, y esto va a ir hasta 5. Listo, y entonces esto estamos bien. Entonces voy a darle aquí F5 y ahí tengo la información. Entonces ya tengo completo. Ahora sí, ya tengo mi plano cartesiano y ya lo tengo listo para dibujar mis vectores. Y este vector, recordemos que es por componentes, mi componente a X y mi componente a Y. Aquí sería mi componente Bx, mi componente By. Entonces voy a decirle 2 y 5. Entonces para eso voy a escribir lo siguiente. Entonces, es decir, desde aquí voy a poner aquí un comentario. Comentarios son con porcentajes. Entonces aquí ya pongo vectores, para yo recordar que desde aquí son mis vectores, y aquí marco un comentario para yo identificar la información. Ahora, si yo no recuerdo de pronto algo, entonces miren, yo pongo el comentario, pongo aquí el comentario y pongo aquí grid menor, por decir las separaciones menores, y acá le pongo grid mayor. ¿Ya? Grid mayor. Listo, tengo el grid. Acá lo que dibujo, de pronto, para yo tener un poquito más de idea, pongo aquí eje de las X. Listo, yo vengo acá, pongo un comentario y le pongo eje de las Y. Muy bien. Y acá finalmente por acá le pongo aquí, podemos decirle bucle o ciclo.
para numeración. Vamos a ponerlo así, numeración de las X. Entonces aquí vamos a copiar esto, lo voy a copiar y vamos a ponerlo acá. Entonces aquí le voy a poner bucle o ciclo para numeración Y. Vamos a poner aquí negativo para acordarme que es la parte inferior. Listo, esto voy a copiarlo y voy a ponerlo acá en el siguiente. Y aquí le pongo de las Y positiva. Listo, entonces así yo cuando vea este código de gráfico, ustedes ya van a recordar para qué servía esto y ya pueden modificar el espaciado. Es decir, aquí es miren, es de menos 5 hasta 5 para la parte del grid. Es decir, ustedes si tienen la idea de hacerlo un poquito más grande o más pequeño, ya pueden ir modificando solamente las numeraciones. Entonces volvamos a la parte de graficar un vector. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar mi vector. ¿Y cómo lo voy a dibujar? Pues yo tengo mis coordenadas. Por lo regular siempre se grafica el vector desde el origen. Entonces yo le voy a poner aquí que voy a dibujar y le voy a dar unas opciones. Le voy a decir aquí que sea de pronto de color azul, que sea de pronto el ancho sea de pronto de 1,0.5 o 1,0.6 milímetros. Y aquí finalmente la flecha voy a ponerle tal como tenía por acá la información, voy a ponerle de esta manera. Listo, y entonces lo voy a poner aquí. Ahora sí, ya tengo configuradas mis opciones, entonces aquí le voy a poner lo siguiente, es decir, desde el origen 0,0 se va a dibujar hasta donde. Entonces finalmente le voy a poner un punto y coma. Entonces tengo que tener en cuenta mi vector. ¿Cuál es mi vector? 2,5. Entonces aquí voy a ponerle que va a ser en el 2,5. Voy a darle correr. Entonces miren, aquí tengo mi vector, ¿no? Mi vector con las siguientes características. Es decir, mi componente AX, es decir, se abre hacia la derecha 2 espacios y sube, ¿sí?, 5 espacios. Es decir, esto marca, por decir, mis componentes. Ya lo vamos a graficar aquí también. Listo. Vamos con lo siguiente. Pero antes de continuar, miren, como son varios vectores que yo tengo que dibujar, miren, son algunos vectores. Y ya estamos viendo que aquí yo tengo que ponerle a mi vector estos argumentos. Entonces cada vez que tenga que generar un vector me va a tocar poner todo esto de aquí. Pero como habíamos dicho inicialmente, LaTeX me permite configurar y despreocuparme de ciertas cosas. Es decir, yo todo lo que puedo hacer la configuración es en la parte del preámbulo. Entonces yo aquí en el preámbulo, antes del begin document, voy a dar aquí un poco de espacio y voy a utilizar la información de marcar un estilo para los vectores, ¿sí? Y este vector va a ser de la siguiente manera. Listo, entonces voy a pegar esto, es decir, voy a utilizar ticksec, el comando ticksec, y abro llaves y aquí pongo cómo quiero que se llame mi estilo. Mi estilo se va a llamar vector. Entonces pongo un /style igual, y después del igual abro una llave. Entonces aquí yo pongo lo que estaba repitiendo en la parte inferior, ¿no? El ancho de la línea, que de pronto yo puse aquí 0,6, pero lo voy a dejar como 0,5. El dibujo draw, que tiene que ver con el color, draw es azul, y aquí pongo la flechita y toda esta información. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, miren, aquí he puesto todo esto, y en lugar de poner toda esta información dentro de mis corchetes, lo que yo voy a realizar es simplemente utilizar mi estilo. ¿Cómo se llama el estilo? ¿Cómo se llama el estilo? Vector. Entonces aquí le pongo vector. Listo, entonces dale aquí refrescar la información, F5. Listo, entonces aquí ya tengo marcado un estilo. Lo marco donde, en el preámbulo. Entonces, como voy a verificar también los componentes, entonces también le voy a dar un estilo a los componentes. Es decir, también voy a venir aquí a la información de aquí. Es decir, yo podría copiar esta información
o de pronto para que ustedes vean, de pronto voy a poner tick set. Entonces aquí le pongo tick set y aquí abro llaves. Entonces aquí voy a poner componente. Entonces pongo el slash punto, la parte de style, y le pongo un igual. Entonces aquí abro nuevamente llaves. Entonces aquí comienzo a poner el ancho de la línea. El ancho de la línea que voy a poner de pronto de unos 0,4 milímetros. De pronto aquí draw, de pronto lo podría poner, o directamente podría poner ya la parte de color red. Pero esto es necesario para poder nosotros saber de qué trata draw cuando nosotros veamos nuevamente algún libro, algún folleto. Ya sabemos que draw tiene que ver con la parte del trazado del borde, por decirlo así. Como es una línea, pues considera el borde directamente. Entonces esto va a ser color rojo, pero quiero que esta información sea, las líneas sean entrecortadas. Y finalmente las flechitas, pues esto sí lo voy a copiar aquí. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Listo, entonces aquí ya tengo la información. Voy a actualizarlo, que se compile. Listo, entonces voy aquí en la parte inferior. Entonces aquí yo ya puedo decir que aquí está el vector. Y por decir aquí voy a poner los componentes. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle draw, y aquí en el estilo voy a poner el estilo que lo acabo de crear, que se llama componente. Entonces aquí lo que voy a hacer es dibujar la línea. Pongo de una vez guión, doble guión, abro paréntesis y finalmente punto y coma, cierro. Entonces aquí lo que voy a hacer es graficar el componente en X. Si lo pongo aquí en la parte, porque cuando yo escribo mi vector siempre parto del origen, me desplazo hacia la derecha 2 y subo 5. Pero en este caso, si yo lo pongo aquí, de pronto voy a ponerlo así, 0, es decir, 0,0, y que esto vaya a donde vaya a 2,0. Listo, voy a darle aquí F5. Sin embargo, no se nota muy bien. Por la parte, es decir, este componente, yo lo podría poner acá de pronto en la parte superior, que la línea es un poco más fina. Entonces va a ser, ya no va a ser en el origen 0, 0, sino que más bien va a ser en 0 y va a ser en 5. Y aquí va a ser en 2 y termina en 5. Le voy a dar F5. Y aquí ya tengo mi vector. Me faltaría mi vector componente. Mi vector componente va a ser el componente en Y. Muy bien. Entonces aquí voy a darle copiar. Voy a darle aquí dibujar. Entonces voy a decir que aquí más bien lo voy a poner desde aquí, es decir, desde 2,5. Y ahí tengo la información. Va a la F5. Es que es de 2,0, perdón. Sí, estamos aquí en el 2,0 y va al 2,5. Listo. Entonces aquí tenemos mi vector y mis componentes. Ahora vamos a rotularlos para tener claro cómo yo represento mi vector en el plano cartesiano. Entonces lo que yo voy a hacer aquí directamente en mi vector, le voy a decir que me ponga un nodo, y el nodo pues le voy a decir, voy a utilizar esta sintaxis que está aquí y le voy a decir que esté en la parte izquierda. Aquí no olvidarme que pongo que dónde se va a dibujar en, y aquí le doy la coordenada. Entonces yo más o menos lo quiero poner aquí, es decir, en la dirección de 1 y en la dirección de 3, por decir, por aquí. Entonces le voy a poner aquí de 1, la coordenada en 3, y aquí en modo matemático voy a escribir el vector backslash vec, listo, y dentro de esto pongo la A y le voy a dar F5. Entonces aquí ya tengo, miren, mi vector. Entonces lo mismo voy a utilizar este comando y lo voy a poner después de cada uno de ellos. Entonces voy a poner aquí y lo voy a poner acá también.
Listo, entonces aquí lo que voy a decir que mi vector de componente en X lo voy a poner también en 1 y acá en 5. En 5, muy bien, pero no quiero que esté ni a la izquierda ni a la derecha, sino arriba. Entonces aquí le voy a poner arriba. Y listo, y este es el vector, pero en la parte del componente, entonces le pongo guión bajo para el subíndice. Y como una buena práctica la llave, y le digo que esto tiene que ver con X. De una vez hago esto aquí también, guión bajo, le digo en Y. Y en Y lo voy a poner en esta dirección, es decir, lo voy a poner en 2 y a la mitad de esto de aquí, quizás en la parte de 2.5. Listo, pero esto quiero que aparezca de pronto en la parte izquierda. Listo, entonces voy a darle aquí F5. Entonces aquí ya tengo mi componente en X y mi componente en Y. Entonces, listo. Entonces esto ya veo que tengo la representación de un vector, ¿sí? Con vector A. Tiene el siguiente dirección y sentido, ¿sí? Va en este sentido, va desde la parte inferior hasta la parte superior aquí. Y tengo aquí mis componentes que conforman el vector. Listo. Entonces ahora vamos a graficar otro vector. De pronto un vector B, ¿sí? Menos 3, menos 4. Entonces, menos 3, menos 4, entonces yo podría reutilizar, ¿sí? El siguiente vector. Entonces aquí yo voy a poner, pero en este caso solamente como manera ilustrativa yo ponía los componentes, porque no es necesario de pronto escribir todos los componentes para poner mi vector. Entonces yo voy a llevar solamente esto, voy a llevarme este texto. Y ya los componentes no los voy a poner porque era solamente la parte ilustrativa. Listo, a menos que se solicite escribir los componentes. Listo, entonces la información de pronto puede partir también desde el origen y el vector era menos 3, menos 4. Entonces aquí yo voy a cambiar menos 3 y voy a poner menos 4. Listo. Entonces esto ya va a permitir que se grafique la información y mira lo importante que ya vector es un estilo que se puede reutilizar. Entonces aquí tengo menos 3 menos 4, es decir, este vector se va a hacer el vector B. Muy bien, voy a poner aquí como un comentario para poderme ubicar en el plano para poder la coordenada. Listo, F5. Entonces aquí tengo mi vector. Entonces, ¿dónde yo lo podría poner la coordenada? Yo podría ponerle de pronto en menos 2, menos 2. Entonces ahora sí, activo esto. Y ahora sí lo pongo en menos 2, menos 2. Entonces aquí ya tengo que también es en la parte izquierda. Efectivamente le voy a dar compilar y visualizar. ¿Sí? Listo. Entonces podría de pronto ponerlo que sea a la izquierda, pero que sea abajo, porque se está sobreponiendo de pronto en la línea principal del grid principal. Listo. Y ahí se ve mucho mejor. Listo, entonces ya tengo ya un vector. Ahora, habíamos dicho que el vector yo lo puedo poner en el origen, pero también lo puedo graficar en otro punto. Entonces, no siempre, miren, aquí tengo un vector que tiene componente en X, pero no en Y. Entonces tengo menos 3, 0. Entonces voy aquí a ocupar esta misma información. La voy a poner en la parte siguiente. Listo. Entonces esto es, miren, es menos 3, ¿sí? Es decir, menos 3, 0. Es decir, ¿dónde va a llegar? A menos 3, 0 en Y. Ah, no, esa es la parte de acá. Perdón. Menos 3, 0. Pero esto está partiendo desde el origen. Voy aquí a poner un comentario a esta parte y le voy a dar F5. Entonces yo voy a tener aquí mi vector, pero mi vector se está poniendo aquí. Entonces yo quisiera de pronto que mi vector vaya aquí, porque digo que no solamente lo puedo poner en el origen, sino también aquí. Entonces mi punto de origen para graficar la recta o el segmento del vector no puede ser solamente 0, 0, sino también puede ser 0 y 1. ¿Sí? Entonces aquí, si tengo 0 y 1, y aquí va a ser también 1, porque va a estar en esa dirección. Voy a darle aquí F5. Es esto, ¿no?
Si bien mi vector me dice que es 3, es decir, de aquí, desde mi punto donde yo pongo el origen, que es 0, 1, me desplazo menos 3. Y para la parte de y, pues el valor es 0, ya no tengo valor. Entonces esto, muy importante tener en cuenta. Y listo, aquí voy a activar esto. Y le voy a decir que esto sea más bien en la parte superior del vector. Entonces le voy a poner above, le voy a decir que este va a ser mi vector C y le voy a decir que sea en menos 1.5 y que sea en altura de 1. Voy aquí a darle y listo, ya tengo aquí mi vector. Y entonces así yo podría generar el resto de vectores. Entonces hemos visto cómo los componentes me dan el espacio para el desplazamiento y me muevo en esta información. Recordemos, el vector C es menos 3, 0. ¿Sí? Sino que aquí no confundirnos porque tengo 1. El 1 es porque lo estoy poniendo no en el origen, sino aquí la información. ¿Sí? Entonces, para ustedes queda la parte de hacer el vector D, F, E y G. ¿Listo? Entonces aquí terminamos esta parte de graficar vectores.